Tengan todos ustedes muy buenas tardes a este nuevo episodio de nuestro programa Otro Sí. En esta oportunidad vamos a aprender cómo redactar un informe administrativo. Tal vez eres un servidor público o tal vez has sido designado en un cargo de confianza o de dirección o has ingresado a estos cargos y de repente te dicen que hay que elaborar un informe, ya sea un informe de hechos, de avance, un informe técnico o un informe jurídico. Entonces, es preciso saber el formato, un tanto para concentrarnos más en el contenido que en la forma del documento. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo se hace un informe administrativo. Recuerda que desde el punto de vista del derecho administrativo, los informes administrativos, como se dan dentro de una entidad pública y sirven para movilizar los trámites, se entiende que son actos de administración. Otra característica es que por regla general son facultativos y no vinculantes. Es por eso que no pueden ser actos administrativos, porque un informe solo contiene una opinión, un parecer de un servidor o funcionario público habilitado para emitir dicho informe. ¿Correcto? Entonces, partiendo de esta introducción, vamos a ver en nuestras diapositivas algunos puntos esenciales del informe administrativo para no cargar mucho la exposición y que sea fácil de aprender por parte de ustedes cómo redactar un informe administrativo. Mira, el informe administrativo te indiqué que es un acto de administración por naturaleza. Pero tal vez tú no eres del ámbito jurídico y tal vez tú quieres aprender más que lo jurídico, en esencia, qué es un informe administrativo, para qué sirve. Esto nos lleva a establecerte qué es un informe administrativo, desde un punto de la redacción administrativa. Entonces, el informe administrativo, en primer lugar, es un documento oficial. Es un documento oficial. Es decir, que es un documento público. Es decir, es un documento que expide un servidor o funcionario público que tiene potestades o competencia administrativa dentro de uno de los poderes del Estado o dentro de una entidad pública. Establecido que el informe administrativo es un documento oficial, vemos que como documento oficial tiene un destinatario interno. Es decir, que un informe está dirigido a D, entre órganos que están dentro de la administración pública, órganos que están dentro de una entidad pública. Ejemplo, el informe del subgerente de recursos humanos al gerente de administración financiera de una municipalidad. ¿Ya? Entonces, con destinatario e interno. Es por eso que nosotros decimos que el informe administrativo es un acto de administración interna. No lo vas a confundir con un acto administrativo. Eso es importante porque a veces te notifican como administrado un informe y no es que el informe ya va a producir efectos sobre ti. La resolución que se realice conforme a ese informe es lo que te causa agravio y respecto del cual puedes impugnar. Respecto de un informe, si tú me dices, y doctor, ¿qué hago si me notifican un informe? ¿Me quedo callado, no hago nada porque usted dice que es un acto de administración? No, lo que se hace, técnicamente hablando, es descargos al informe. Y en su caso, además de los descargos, puede solicitar el uso de la palabra antes que se emita el acto administrativo que te puede ser perjudicial. ¿Correcto? Ya. Entonces, es un documento oficial con destinatario interno. Ahora dice, emitido por los órganos de las entidades públicas. ¿Ya? Entonces, el informe es un documento, el informe administrativo es un documento que emiten los órganos de las entidades públicas. Ahora, si hablamos solamente de la palabra informe sin adherirle el adjetivo administrativo, entonces también
entendemos que el informe también es utilizado en la administración privada, en el campo de una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, como una asociación, o una persona jurídica de derecho privado con fin lucrativo, como puede ser una empresa, sociedad anónima, SRL o una EIR, en su caso. Pero como estamos diciendo informe administrativo, un poco nos vamos a ceñir a que es emitido por los órganos de las entidades públicas. Sin embargo, te preciso que si tú me dices, y doctor, el contenido, las partes, la forma del informe administrativo lo puedo utilizar en la administración privada como asociación, fundación, comité o en su caso como una empresa, una IRL, una sociedad anónima cerrada o una SRL. Sí, el contenido siempre va a ser el mismo. Las partes son las mismas. ¿Correcto? Ya. Ahora mira, son emitidos por los órganos de las entidades públicas. Esto implica servidores civiles, funcionarios públicos y unidades de organización. ¿Ya? El informe administrativo es emitido por este tipo de autoridades administrativas. Si es que estaríamos en el sector privado, por cierto, serán los trabajadores, personal de dirección, personal de confianza, el empleador. Eso es posible en la administración privada, ¿correcto? Ahora veamos, mira, pero ¿para qué sirve un informe? Nos debe ser útil para algo. Y podemos decir, ¿cuándo utilizo un informe? Bueno, ¿cuándo vas a utilizar un informe? Dice, el informe sirve para dar a conocer. ¿Qué puede dar a conocer? Un sustento técnico. A veces decimos o pensamos que los informes siempre son informes legales. También hay informes técnicos. La oficina de presupuesto emite informes técnicos para verificar si existe alguna fuente de financiamiento que podría dar lugar a algún tipo de contratación administrativa, por ejemplo. Entonces, el informe sirve para dar a conocer un sustento técnico, un sustento legal, una interpretación de una norma administrativa, la indicación de las normas administrativas aplicables al caso, o en su caso, la jurisprudencia o la doctrina que se puede aplicar a un determinado caso. Ahora, también sirve para dar a conocer el avance de las acciones encomendadas. Te fuiste en comisión de servicios, que todavía continúa por 30 días, estás en el día 15 y quieren saber qué has avanzado en tu comisión de servicios. Entonces deberás hacer un informe haciendo ver las acciones que has realizado respecto de la comisión de servicios dada, por ejemplo. Ahora también el informe sirve para dar a conocer la culminación de las acciones encomendadas. Terminó tu comisión de servicios, finalizaste, presentas tu informe. Respecto de la comisión de servicios se informa que se ha realizado lo siguiente. Se ha realizado el convenio de cooperación interinstitucional con la Municipalidad Provincial de, lo cual va a redundar en mayores beneficios. Se adjunta convenio. Ejemplo. El informe sirve para dar a conocer la ocurrencia de hechos considerados de interés para la entidad. Esto es interesante. Tal vez tú eres solamente un servidor. No tienes ningún poder de decisión, no eres funcionario de confianza. Y tú puedes decir, yo no podría emitir informes. Bueno, si es que tú tomas conocimiento de una situación extraña, o tal vez tomas conocimiento de una situación de que te podría afectar y tú quieres deslindar responsabilidad, puedes también hacer uso del informe. Claro, en ese caso el informe es más básico, no cuenta de muchas cosas, ¿ya? En el caso de los demás, como implica informar acciones que van a garantizar el interés público, sí se exige algunos puntos importantes dentro del contenido. En este caso, en este tipo de informe, la introducción es la misma. El contenido, que tiene unos párrafos especiales, un poco varía, porque lo único que vas a informar es sobre hechos de tu conocimiento.
Y al final indicarás, salvo mejor parecer, que se realicen las acciones que se consideren. Tú no ordenas nada, no pides nada. Porque si como servidor pides algo, es mejor utilizar la solicitud. Porque el informe solamente sirve para informar hechos que tú conoces. En este último supuesto. ¿Correcto? Ahora mira. Ya pasemos a las partes del informe. Ya. El informe administrativo, como te dije, también estas partes puedes utilizarla en la administración privada. Tiene una introducción. ¿Ya? En este caso vamos a ver dos diapositivas sobre la introducción, nada más. Mira, primero inicias, no te vas a preocupar ahora, en un momento vamos a verlo en el PDF y vamos a llenar los datos correspondientes para que lo veas en vivo y en directo cómo hacemos un informe. Pero es importante que tengas en cuenta primero la teoría para que después podamos nadar en la práctica, ¿correcto? Entonces, lo primero que hacemos es identificar el informe. Esto implica su numeración y siglas. Por ejemplo, informe número 0033-2024-MPA-AL-GM. Entonces, informe 001 del año 2024, Municipalidad Distrital de Chancay, en su caso, alcaldía, gerencia municipal. Entonces, el gerente municipal es quien va a emitir un informe. Correcto. Entonces, allí aparecen dos figuras. El de y para quién. Entonces, ¿quién emite el informe y para quién se emite el informe? En este caso, vas a tener en cuenta lo siguiente. Como tú vas a emitir el informe, se supone que vas a informar ya sea a alguien de tu mismo nivel, de manera horizontal, o tal vez a alguien superior a ti. La norma no excluye que puedas informar abajo, pero no es muy usual. En ese caso de dirigirte hacia abajo, sería mejor usar el memorando. Pero en el caso de informar hechos o informe técnico o legal, horizontal, y generalmente es más vertical, porque alguien te ha dicho, señor, necesito que usted me informe, y tú cumples con informar, ¿correcto? Ya, entonces en ese caso, primero ponemos A, es decir, ¿para quién? O sea, ¿para quién es el informe? Entonces yo, asesor legal, voy a hacer un informe, entonces tengo que decir a quién dirijo ese informe. Generalmente va a ser a quien me ha pedido el informe. Entonces, ¿quién me ha pedido el informe? A ver, acá hay un oficio. Sírvase usted informar sobre el proceso judicial tal. Ah, ya. ¿Quién me ha pedido el informe? El gerente municipal. Ahí está en el oficio gerente municipal. Entonces, a él. A. Entonces, en este caso, cuando viene el A, vas a indicar estos dos puntos. En una primera línea se consignan los nombres y apellidos del destinatario. Y en una segunda línea se consigna el cargo del destinatario. Por ejemplo, señor Rafael Sánchez Rojas y abajo gerente municipal. Ahora, alguien me puede decir, y doctor, ¿qué pasaría si yo no coloco nombres y apellidos? ¿Habrá algún problema? No, no hay ningún problema. Pero generalmente esto es un uso administrativo. Un uso administrativo es algo que se da en la práctica administrativa, pero no necesariamente implica la generación de un derecho, ¿correcto? Ya. Entonces, es un uso administrativo. Luego de que identificas para quién es el informe, pasamos a la otra parte. Debajo vas a colocar D. D. Entonces, ¿quién emite el informe? ¿Ya? ¿Quién emite el informe? Entonces, en ese caso, en la primera línea se consignan los nombres y apellidos del emisor. Si yo soy el emisor, José María Pacori Cari. Entonces, en la segunda línea se consigna el puesto del emisor. Por ejemplo, tal vez estoy haciendo uso, jefe de la oficina de asesoría legal de la municipalidad de. Y aquí, en la tercera línea, se consigna la unidad de organización a la que pertenece el emisor. Bueno, en este caso puedo colocar jefe de asesoría legal. Entonces, subgerencia de asesoría legal. Entonces, eso. Tú puedes decir, ¿y por qué pondríamos que colocar en este caso esta última parte? En el caso que sea una entidad grande,
que a veces tienen oficinas desconcentradas a nivel nacional. Entonces es importante no solamente decirle, ¿no? José María Pacoricari, asesor legal. ¿Qué tal? Yo estoy en Tumbes, entonces soy asesor legal de la Gerencia Departamental de Tumbes. Entonces por eso es importante esta última línea. Pero si es una entidad pequeña, como puedes ver, no es tan importante en ese caso, porque fácilmente hay un solo asesor legal y sabemos quién emite el informe. Entonces, pero en algunos casos es importante indicar esto. Aquí también podrías indicar esto. Tal vez de Tumbes te vas a dirigir a Arequipa. Entonces aquí hay que especificar. ¿Ya? Entonces en esos casos hay que ser más específico. Pero eso ya la práctica te muestra esas situaciones especiales, ¿correcto? Ahora mira, seguimos en la introducción. Aquí vemos el asunto. El asunto. Mira, cuando hablamos del asunto es el resumen. ¿De qué va a tratar tu informe? ¿De qué va a tratar el informe? Entonces se consigna el asunto del informe. Por ejemplo, pago de remuneraciones, inicio de acciones, actividad de fiscalización, solicito supervisión. Bueno, esas situaciones podría darse aquí. Ahora, la referencia. Dice, se consigna de forma ordenada según su aparición en el cuerpo del documento, los documentos a los que se hace referencia. Entonces, tal vez en tu informe haces referencia a un convenio interinstitucional, a una resolución administrativa, a un informe administrativo, a un memorando, un oficio, una circular. Entonces, si estás haciendo referencia a estos documentos, aquí los vas a describir de forma ordenada, ¿correcto? Ya, ahora, también puede ser que tu informe derive de un oficio. Si lo hace usted informar sobre este caso, entonces en ese caso solamente colocarás cuál es el motivo del informe. Es el oficio 557-2024- y las siglas correspondientes. Y por último, en este caso, de la introducción, el lugar y fecha de elaboración del documento. Entonces, ¿cuándo hago el informe y dónde hago el informe? Entonces, si estoy en Lima, entonces pongo Lima, coma, entonces ya coloco la fecha, ¿no? Por ejemplo, 15 de noviembre del 2024. ¿Correcto? Ya. Entonces, hasta allí es la introducción del informe. Parece un poco largo, pero es porque lo estamos explicando detenidamente. Pero ya cuando lo ves en la práctica, ya vas dándote cuenta que es muy sencillo. Mira. Ahora veamos qué es lo que sigue. Ya. Después que pasa eso, haces una línea que va a separar lo que es el contenido en sí del informe. Esta es la parte que ya es cómo cada uno va a resolver. Disculpa, no resolver, cómo cada uno va a informar sobre lo que le han solicitado. Entonces, allí sí, si es que es un informe técnico, un informe jurídico, allí es importante que cumplas con estos ítems, estos apartados. ¿Ya? No son obligatorios, pero un buen informe implica contar con todos estos apartados, un buen informe. Ahora, si tú obvias alguno de estos ítems, no te preocupes, tu informe no es nulo. ¿Ya? Esto es también un uso administrativo, ¿correcto? Ahora, también acá puedes decir, y doctor, me olvidé de decir las recomendaciones, ¿hay algún problema? No, no hay ningún problema. No hay ningún problema, salvo que te hayan pedido las recomendaciones. Bueno, en ese caso te dirán, sírvase a ampliar su informe en las recomendaciones correspondientes. Pero si no lo colocaste, no hay ninguna norma que te diga tienes que decir las recomendaciones, ¿correcto? Entonces, todo esto está sujeto a lo que se pretenda informar. Por ejemplo, allí les decía, ¿se acuerdan que vimos para qué se usa el informe? Para hechos que se debe poner en conocimiento. Entonces, en ese caso, tal vez tú eres un servidor sin capacidad resolutiva, pero solamente quieres poner en conocimiento un hecho que te puede perjudicar. Por ejemplo, que has visto que en el presente caso todos tus compañeros llegan tarde y tú no quisieras que eso se afecte para la renovación de tu contrato. Bueno, estás informando, ¿correcto? Entonces, en ese caso, no necesariamente vas a colocar todo esto. Simplemente utilizarás, ¿no? 1, 2, 3, 4 y dirás, salvo mejor parecer, pongo en su conocimiento los hechos indicados.
atentamente y se acabó, ¿eh? Pero esto es vital para informes técnicos e informes legales. Ahora desarrollemos. Mira, por ejemplo, aquí dices, me dirijo a usted para informar respecto del documento de la referencia. Por ejemplo, puedes decir eso. Entonces colocas antecedente, ya. Los antecedentes pueden ser lo que ha derivado o desembocado en ese informe administrativo. Para eso es posible que te hayan traído todo el expediente administrativo y te digan, aquí está el expediente administrativo y respecto de ese expediente tienes que hacer el informe. Entonces, claro, ¿no? Si es, por ejemplo, un expediente donde un administrador está solicitando una indemnización, por supuesto que tienes que ver, ¿no? Que dice que hay una sentencia, que posteriormente se ha ejecutado la sentencia, que después lo han repuesto y después de la reposición no se le ha colocado en el cargo que se debía. Entonces, esos documentos vienen a ser los antecedentes desde un punto de vista cronológico, desde el más antiguo al más actual. La segunda es la base normativa. La base normativa puede ser las normas que vas a utilizar para sustentar tu informe. Puede ser tanto textos legales, una ley, un decreto legislativo, un decreto de urgencia. Puede ser también jurisprudencia, ya sea administrativa o jurisdiccional, que ya puede ser de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional, según sea conveniente para el informe que vas a emitir. Luego de los antecedentes y la base normativa, ingresas al centro mismo del informe. Esta es la parte esencial, el análisis. Es decir, vas a analizar en este caso si lo que se te ha puesto en conocimiento procede o no, por ejemplo. Por ejemplo, si un señor ha presentado un pedido de exoneración del impuesto del autovalúo, dice el mayor adulto mayor. Entonces eso ha pasado al informe y al final analizas, ¿no? Teniendo en cuenta el artículo tal de la ley de tributación municipal que indica que tanto el adulto mayor como el pensionista tienen derecho a la deducción de 50 UITs de la base imponible del impuesto predial, asimismo se tiene en cuenta que en el presente caso, conforme al acta de inspección, se verifica que la casa del solicitante es solamente para uso de habitación, contando con una cochera solamente para su uso personal. Después, asimismo, del sistema de RENIEC extraído del registro civil, se puede verificar que a la fecha el solicitante cuenta con una edad de 70 años, por lo tanto, se verifica que cumple con los requisitos para la aplicación de la exoneración, bueno, la deducción de las 50 UITs de impuesto de la base imponible del impuesto predial. Después ya, allí aparece, después de ese análisis que has escuchado, aparece conclusiones. Por lo tanto, se concluye, salvo mejor parecer. Eso también es útil que pongas salvo mejor parecer. Con eso das a entender que si es que piensa otra persona que sabe más que tú, entonces, bueno, tú estás dejando abierta la posibilidad. Entonces, salvo mejor parecer, en conclusión, esta asesoría opina porque se declare fundada la solicitud de deducción de 50 UITs. En este caso, si bien el administrado ha pedido la exoneración del autovalúo, lo que hace la administración pública es adaptar el pedido a lo que en realidad corresponde conforme al marco normativo. El administrador dice, exonérame del pago del impuesto predial, del autovalúo. Pero en realidad la ley de tributación municipal dice la deducción de 50 UITs de la base imponible del impuesto predial. Entonces, eso es lo que también va a indicar en la conclusión. La recomendación es la acción que se puede tomar. Corresponde que la Oficina de Administración Tributaria, competente conforme al Manual de Organización y Funciones, emita la resolución declarando el derecho solicitado. Punto. Y ahí aparece la otra parte. Es cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente. Es la parte final del informe. Entonces ahí pones abajo atentamente. El atentamente siempre lo pones en el centro, seguido de una coma.
después abajo nombres y apellidos de quien emite el informe, luego el puesto del emisor y por último la unidad orgánica. En otras palabras, colocas la firma y el sello, que generalmente contiene estos tres datos. ¿Correcto? Ahora, ¿puedes decir algo más, doctor? Bueno, como estamos en unas clases acerca de cómo elaborar este tipo de documentos, vamos a ver algo más que también es útil para otro tipo de documentos, pero lo vamos a utilizar justo en nuestro caso del informe. Dice, a fin de identificar al servidor que elabora y o valida el informe según corresponda, se incluyen las iniciales en mayúsculas del superior jerárquico de la unidad de organización que emite el documento, en este caso el informe, y las iniciales en minúsculas del servidor que lo ha elaborado separadas por una barra. Ahora dice, en caso se requiera dar cuenta de la remisión del informe a otras unidades de organización, se realiza mediante estas siglas, C mayúscula, punto, C minúscula, punto, en señal de con copia. Las unidades de organización a las que se remite la copia se consignan con sus siglas separadas por punto y coma. En un momento vas a ver, de requerir adjuntar documentos se incluye la frase se adjunta, dos puntos, indicando el documento que se remite, ubicado en el extremo inferior izquierdo de la hoja debajo de las iniciales. Entonces, inferior izquierdo, ¿cómo sería? Y aquí lo puedes ver, mira, en esta parte, mira, inferior izquierda. Aquí ves las iniciales de el superior jerárquico que emite el informe y quién lo ha elaborado. Por ejemplo, aquí seguro la señora Ana Mendoza Huarcaya. Slash. Ahora, ¿a quién le encargó? Entonces, su asistente administrativo, Héctor Arispe Ramos. ¿Eh? Ahora, este informe no solamente va al destinatario, sino copia del informe, está con copia, dos puntos, a oficina de administración, OA, punto y coma, oficina de recursos humanos, ORH. Entonces, el informe ha ido no solamente al destinatario, sino también ese mismo informe a estos dos órganos del Estado. Y si quieres adjuntar, se adjunta dos puntos, acta de reunión. ¿Correcto? Acta de reunión. ¿Correcto? Entonces, esto nos va a ayudar a comprender desde el punto de vista de la teoría lo que es un informe administrativo. Vamos a ubicar ahora en la pizarra el informe administrativo para que veas su utilidad y algunas situaciones especiales que puedes encontrar. Mientras se cambia para que podamos ver el llenado de un informe tipo que tú puedes tener en cuenta. Entonces vayamos a nuestra pizarra. Ahora mira. Hemos visto la ubicación de otros documentos administrativos, como es el caso del oficio, del memorando. Y en este caso vamos a ver algo más sobre el informe administrativo, ¿correcto? Ya. Entonces, para eso vamos a imaginar que aquí tenemos una entidad pública. Ya. Como bien indicamos en las diapositivas, el informe administrativo es un documento oficial interno, es decir, no sale al exterior. Alguien me puede decir, pero doctor, notifican a los administrados. Pero la notificación al administrado es solamente para que él, si lo desea, presente unos descargos respecto del informe. Porque ese informe, si bien ha sido notificado, no significa que expresa un acto, una decisión tomada por la administración pública. ¿Correcto? Ya, no hay una decisión tomada con el informe. Entonces, lo que pasa dentro de la entidad pública es lo siguiente, mira, aquí está la entidad pública. Ya, internamente te vas a dar cuenta que la entidad pública cuenta con órganos de dirección, órganos de apoyo, órganos de línea, ¿correcto? Ya.
Internamente te dije, la forma más común de comunicación entre las entidades públicas, ¿a través de qué documento era? El memorando, ¿no? Memorando. Ya. El memorando implica también comunicaciones entre los órganos. Ahí está el memo. Ya sea de manera horizontal o de manera vertical. Pero a diferencia del informe administrativo, el memorando, que también es un acto de administración, comunica actividades que van a realizar los órganos. En el caso del informe, solamente alguna de estas autoridades informa algo que ha acontecido o informa algo que le han solicitado. Por eso el otro documento interno, acto de administración importante, son los informes. ¿Ya? Los informes que, como son dados dentro del Estado o entidades públicas, les llamamos informes administrativos. Otros documentos que se pueden dar internamente son también circulares. Sin embargo, las circulares que son mencionadas en la Ley del Procedimiento Administrativo General son un poco, han quedado en desuso. ¿Debido a qué? A que a veces hacen uso de memorando circular, lo cual hace que el memorando se combine con una circular. La circular en sí es semejante a una carta y que transita por todos los servidores públicos. Ahora, al lado de los informes administrativos, también encuentras otros actos de administración, como es el caso de los dictámenes. Tú me dirás, un ejemplo, doctor, de dictámenes administrativos. ¿No hay peritos en la administración pública? ¿O sí? Bueno, en sí, cuando un ejemplo de dictámenes administrativos se da en el Ministerio de Justicia. Tienen oficinas desconcentradas. Imaginemos que una oficina desconcentrada viene interpretando una norma en un sentido, mientras que otra oficina desconcentrada interpreta la misma norma pero en otro sentido. Y tal vez hasta hay una tercera oficina desconcentrada que interpreta la misma norma en otro sentido. Entonces, en ese caso, lo que se necesita es unificar cuál es la interpretación correcta, de tal manera que unifiquemos criterios, porque si hay tres interpretaciones, mis otras oficinas desconcentradas en cualquier momento van a utilizar la que consideren pertinente, creando una afectación al principio de confianza o predictibilidad en la administración pública, ¿correcto? Ya, entonces, en ese caso, ¿qué se hace? Como todas las oficinas están diciendo lo contrario, entonces dice, a ver, ente central o oficina central, dime a través de la oficina de asesoría legal cuál de estas tres interpretaciones es la correcta. Ya, entonces, esa información lo hace a través de un dictamen administrativo. ¿Ya? Un dictamen administrativo. Otro documento que también puedes encontrar son los proveídos. ¿Ya? Los proveídos simplemente son de trámite. O sea, no contienen una situación. Por ejemplo, la oficina de tesorería puede utilizar el proveído para tramitar las planillas. Pase a la siguiente área. Nada más, es algo muy sencillo. Inclusive si tendríamos una clase de proveídos, tal vez sería bastante corto el tiempo, o bueno, el tiempo que vamos a usar. ¿Ya? Pero todos estos, como se dan internamente, son actos de administración. ¿Ya? Actos de administración pública, porque son internos, no salen al exterior. Ahora veamos algo más sobre el informe administrativo, que es lo que nos interesa. Mira, este informe administrativo es lo que nos interesa. Y para esto vemos lo siguiente, mira. Primero te dije, el informe es un acto
de administración. Entonces, ¿qué significa eso? Tú me puedes decir, ya doctor, es un acto de administración. Pero un día me han notificado una resolución que decía, me acojo al informe y infundado tu pedido. Entonces tú dices, ya, en ese caso no significa que el informe se ha convertido en un acto administrativo, sino que la ley permite que el informe sea parte de la motivación del acto administrativo. Tú dirás, pero ¿por qué hacen eso? Por celeridad procedimental. ¿En qué sentido? Tú me puedes decir. Ya, en este caso, mira, para graficarte, aquí sale la resolución. El informe, aquí está la resolución número, entonces aquí dice vistos y considerando. Entonces, ¿qué pasa aquí? Al final yo como autoridad digo, pero mis considerandos, porque yo coincido en todo con el informe, van a hacer lo mismo. Lo voy a copiar otra vez todo. Le digo, secretaria, cópiate todo el informe. Y se va a pasar más de 2 días copiando el informe, gastando tiempo a la administración pública. Entonces, para eso la ley dice, un momentito. En esos casos, para no perder tiempo y por celeridad procedimental, en el considerando, allí haces contener que te remites a lo considerado en el informe. Número. Inclusive no es necesario que vuelvas a tipear todo lo que dice. A lo mucho puedes tipear las conclusiones. Tú dirás, pero sí tengo que tipear. No, recuerda también que está prohibido en la administración pública que en tus informes o actos administrativos copies lo que ya está en el expediente administrativo, salvo las partes muy interesantes, indispensables, esenciales. Y en este caso lo único que haces, después de considerar en base al informe, en la parte de se resuelve, en esa parte de se resuelve, allí sí ya emites un pronunciamiento, digamos, aprobar. No es que el informe, que es un acto de administración, se ha convertido en un acto administrativo. Más bien es que el informe, acto de administración, sirve de motivación para el acto administrativo. ¿Correcto? Ya, ese es 1. 2. Los informes son facultativos. Significa no obligatorios. Y también aquí aparece los informes son no vinculantes. Salvo que digas que son vinculantes. Para decir que un informe sea obligatorio o vinculante, en ese caso, la misma norma debe indicarlo. Pero si la norma no dice que sea obligatorio o vinculante, tú como autoridad no puedes darle esa presunción. Por lo tanto, si tú quieres, te apartas del informe. O si tú quieres, te adhieres al informe, como este caso. Por eso es posible de que, por ejemplo, en procedimientos administrativos disciplinarios, el informe final de instrucción dice, opino porque no hay falta disciplinaria. Y se emite la resolución que sanciona al administrado. Claro, debidamente fundamentada de por qué se aparta del informe final de instrucción. Y allí no hay ninguna ilicitud. ¿Correcto? Ya. Luego de esto tenemos un tercer punto. Los informes administrativos también sirven como medios de prueba.
Y si son medios de prueba, pueden ser generados a instancia de parte. Un administrado puede pedir la emisión de un informe a instancia de la autoridad. La autoridad puede pedir un informe o de oficio, como es el caso de el informe de hechos sobre la ocurrencia. Allá. En estos casos también es importante una palabrita clave que es salvo mejor parecer. Salvo mejor parecer. Tú dirás, ¿por qué, doctor? Un poco esto es para disminuir la responsabilidad en la que podrían decirte que has incurrido por haber establecido una opinión que ha derivado de la emisión de un acto administrativo. Pero eso es cuestionable y es materia de derecho sancionador, derecho disciplinario. Entonces, precisiones, pasemos a nuestro modelo para que podamos darle el llenado correspondiente. Ya vamos entonces ahora aquí. Bajamos un poco para que el informe esté arriba. Listo. Listo. Aquí está. Mira. Imaginemos que ya ingresamos a la administración pública y nos dicen que elaboremos un informe y hemos averiguado. Yo soy el informe. Le podemos poner aquí. Disculpa. A ver. Aquí vamos a poner el informe 033. Luego colocará siempre el año. Recuerda que esto también es útil en la administración privada. Y aquí colocas las siglas. Por ejemplo, Municipalidad Distrital de Chancay, / Alcaldía, / Gerente Municipal, / Gerente de Administración, / Subgerencia de Asesoría Legal. Esto es conforme al organigrama, no te vas a estresar. Entonces, ¿cómo yo voy a saber cuáles son esas siglas? Estamos yendo de la entidad y todos los que están antes de él en el organigrama. Entonces, en este caso, la subgerencia de asesoría legal es parte de la gerencia de administración. Esta a su vez depende de la gerencia municipal, la que depende de alcaldía y de allí está la municipalidad distrital, que es la entidad pública, ¿correcto? Ya, entonces ahora mira. Ahora en este caso tenemos que dirigir a quién, para quién es el informe. Recuerda que empiezas con A, ¿para quién? Entonces nos dirigimos a él. ¿Quieres que te informe? Entonces yo te voy a decir. Allí tenemos que decir a quién. Ya, entonces en este caso podemos colocar aquí, digamos aquí, licenciado Carlos Zárate Rosas. Los nombres y apellidos, ¿correcto? Ya, ahora aquí el cargo. Entonces aquí lo vamos a dirigir. ¿Quién nos ha pedido el informe? Digamos que es nuestro gerente municipal. ¿Ya? Nuestro gerente municipal. Ahora mira, después que ya sabemos a quién va dirigido el informe, ahora quién emite, nosotros, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cómo nos llamamos? Ya, entonces podemos poner aquí, ¿no? Por ejemplo, abogado. Vamos a poner aquí. Vamos a poner María Ramos Cruz. Esto aquí le pondremos, ¿no? Subgerente
Entonces aquí la unidad orgánica dijimos, ¿no? Subgerente. Área de asesoría legal. Ya. Disculpa, acá está. Asesoría legal. Aquí puede haber algunas preguntas. Y doctor, ¿qué pasa si no coloco el nombre? Solo pongo gerente municipal. ¿Hay algo malo? ¿Es nulo? No, no te preocupes. Es un uso administrativo. ¿Qué pasa si, como si yo voy a poner abajo mi sello con mi nombre, mi cargo, la unidad donde trabajo y mi firma, y no pongo D, ¿hay algún problema? No, no hay ningún problema. ¿Ya? No hay ningún problema porque abajo también está tu identificación. ¿Ya? Pero lo que estamos viendo es lo que es formal, ¿correcto? Lo formal. Ya. Asunto. Entonces aquí vamos a poner vamos a ver, cumplimiento. Cumplimiento. Laudo 2024. ¿Correcto? Ya. Entonces, referencia en este caso puedes colocar, ¿no? Proceso arbitral 2024-011. Y aquí también puede ser, ¿no? El laudo 2024. ¿Correcto? Ya. De eso es lo que vamos a hablar en nuestro informe. Ahora aquí dice lugar y fecha. Entonces acá vamos a poner, en este caso dijimos la municipalidad de Chancay y el lugar de Chancay. Hay que promocionar ya el megapuerto de Chancay, que va a dar lugar a un cambio en el ordenamiento jurídico peruano. Va a cambiar nuestro estilo de conocer el derecho administrativo, va a ser más importante el derecho comercial, el derecho marítimo. Entonces, vamos ya insertando el nombre para recordarnos. Por ejemplo, acá podemos poner 15 de noviembre de 2024. ¿Correcto? Ya. Entonces, hasta aquí es la introducción de nuestro informe. Ahora, una atingencia antes de pasar a la otra parte. Mira, esta parte de lugar y fecha, tal vez puedes también ponerlo. Puedes ponerlo aquí. Por ejemplo, aquí. Imaginemos que no hay esto. Y aquí puedo ponerlo. Chancay, 15 de noviembre. 2024. Como ya lo puse aquí, ya no va aquí. ¿Ya? Es una posibilidad. ¿Ya? Entonces ahora bajamos un poco hasta los puntitos, por favor. Ya. Han visto la introducción de cómo realizar un informe teniendo en cuenta las diapositivas que en forma teórica hemos puesto en conocimiento. Bajamos un poco más hasta los puntitos que estén arriba. Listo. Listo, perfecto. Como te dije, sería bueno siempre cuando terminas la introducción le hagas una línea. En este caso yo le he puesto para diferenciar de lo que lleno un guión y un circulito. Tú puedes usar lo que tú consideres. Yo en algún informe vi y bueno, me agradó y lo uso de esa manera. Es ya un poco de discrecionalidad, ¿ya? Recuerda que en la administración pública, si la norma no te dice y mientras no contravengas ninguna otra norma, puedes actuar con discrecionalidad, ¿ya? Entonces, en este caso, me dirijo a usted para... espérate, vamos a habilitar.
para informar sobre la ejecución del laudo económico (2024). Claro, en una situación real ya pondrás, pues, ¿no?, el laudo económico derivado de la negociación colectiva en el proceso arbitral. Ya, eso ya es cuando ya estás elaborando, tú eres más específico. En aquí no puedo ser ni específico ni tampoco muy genérico. Tengo que decir lo esencial que te permita abrirte camino por ti mismo, ¿correcto? Ya, entonces, aquí antecedentes. Entonces, aquí podemos colocar 1, negociación colectiva. Periodo 2025. 2, proceso arbitral. Por ejemplo, 2000. Vamos a ver acá. 2024-133. Arbitral, ¿no? Arbitral. Arbitral. Arbitral 2000. Negociación colectiva. ¿Ya? Ya. Entonces, ahora la base normativa. Entonces, acá puedes colocar 1. Ley 31. 21.088. Ley 31188. Ley 31188. Es la ley de negociación colectiva sector estatal. Y aquí también puedes colocar, entonces aquí, ley 29497. Ley procesal del trabajo. Ya. En este caso, tú colocas la normatividad que va a servir para la etapa del análisis. Es decir, esas normas van a ser la base de todo mi informe jurídico en este caso. Entonces, análisis, ¿ya? Entonces, de la revisión del laudo se verifica que el pago de condiciones económicas es para enero 2025. 2. La ley 31188 exige el cumplimiento
del laudo antes de pedir su nulidad. ¿Correcto? Ya. Entonces, hasta aquí puedes ver el análisis. ¿Ya? El análisis. Claro, el análisis es la parte más extensa, sino por motivos de tiempo y de espacio, más o menos te estoy dando la esencia de lo que va a ser y va a derivar en este informe. Ahora vamos a que lo suba. A ver, bájalo hasta que se vea conclusiones arriba. Punto 4 en romanos, que se vea arriba. Ya. Listo. Ya, entonces, en este caso, vemos ya las conclusiones, ¿correcto? Ya. ¿Qué decía en el análisis? Decía que la ley 31, bueno, primero que se ha emitido un laudo cuyas condiciones económicas van a estar vigentes a partir de enero del 2025. Dos, que para realizar cualquier acción legal en contra de dicho laudo, conforme a la nueva ley procesal de trabajo, se debe cumplir antes con el laudo. Ya, entonces, eso va a derivar en la siguiente conclusión. Conclusión. Salvo mejor parecer, somos de la opinión que se dé cumplimiento inmediato al laudo. Generalmente, si estás en un informe legal, esto debe responder a primera premisa, segunda premisa y una conclusión. Eso es, el análisis es las premisas, el desarrollo de las premisas, y la conclusión es el resultado de ese análisis. Recomendación, por ejemplo, en la recomendación, emitir la certificación presupuestal. ¿Correcto? Bueno, ahí esa es la recomendación. Recomendación es la acción que se debe realizar. Y por último, culminas con es cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente. A veces este salvo mejor parecer puede ir aquí, coma, salvo, así. Salvo mejor parecer. Ya. Eso, como te digo, no es obligatorio, pero puede ir, ¿correcto? Puedes colocarlo. Algunos servidores algunos funcionarios pueden decir, no, ¿cómo vas a colocar ese salvo de mejor parecer? O sea, no estás seguro de lo que haces. Bueno, por eso hay que ver cómo es tu situación administrativa, ¿correcto? Por eso esto de salvo de mejor parecer es un consejo. Porque en algunos informes, en la conclusión dice, somos de la opinión que se declare fundado el pedido. Entonces, esto cuando tengo que informar, ¿correcto? Y en este caso ya colocamos atentamente coma y bueno, ya la firma, ¿no? La firma del funcionario, aquí van a ir sus nombres correspondientes, su cargo y bueno, la unidad orgánica y todo esto en su sello correspondiente, ¿no? Y con eso culminamos cómo se hace un informe administrativo. Como puedes ver, esto también es útil para la administración privada.
Nos vemos en otra emisión de nuestro programa Otro Sí. Muchas gracias por tu atención.